síndrome metabólico es un grupo de condiciones que lo ponen en riesgo de desarrollar una enfermedad cardíaca y diabetes tipo 2 e hipertensión, entre otras. Y además se vincula estrechamente con el sobrepeso, la obesidad y la falta de actividad física. Hoy estaremos tratando este fascinante tema en Los Investigadores Médicos. Iniciamos con Los Investigadores Médicos para hablar sobre síndrome metabólico. Sistemas en órganos como el músculo, en el hígado, en el tejido graso, y esas alteraciones van a conllevar al riesgo de padecer enfermedades a largo plazo. Además, conoceremos Modepar y la investigación para su desarrollo. Podemos decir que el síndrome metabólico es una enfermedad de acumulación. Y los beneficios de Modepar en este padecimiento. A que nuestras células, nuestros tejidos, tornen ese equilibrio adecuado para su continuo uso y su forma de actuar. En ese momento justamente pues revertimos y contrarrestamos muchos de los efectos y complicaciones. Iniciamos con nuestro programa de hoy. El síndrome metabólico es una alteración compleja de varios factores que se han descrito a lo largo de la historia. Y es que desde 1923, Eskil Killing, un médico sueco, describió por primera vez un síndrome que involucraba la presión alta, azúcar alta y ácido úrico alto. Y eso lo observó en diferentes pacientes. Pero en 1947, Bagué describió sobre la obesidad abdominal, la distribución de la grasa y su relación con la diabetes. Posteriormente, en 1966, Welborn menciona una asociación entre hipertensión arterial e hiperinsulinemia. Pero no es que hasta 1988 que Gary Raven, un médico endocrinólogo inglés, halló una asociación entre factores de riesgo cardiovasculares como la diabetes, hipertensión arterial, dislipidemias, a lo que describió como síndrome X, que es lo que conocemos hoy día justamente como el síndrome metabólico, y lo cual involucraba y hablaba sobre el tema de la resistencia a la insulina. Y es en ese momento en el que se habla por primera vez de este término. Entender de este síndrome continúa siendo un reto para los expertos, pero tenemos claro que debemos enfocarnos en actuar sobre la resistencia a la insulina y los efectos que esto conlleva. Es por ello que a través de los esfuerzos de investigación se ha buscado justamente desarrollar productos biomoleculares dirigidos a revertir de una forma temprana y no invasiva los efectos del síndrome metabólico, así como a retrasar o disminuir la probabilidad de complicaciones. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos una vez más acá en su programa Los Investigadores Médicos. Hoy estaremos tratando y abordando un tema muy pero muy importante, porque según lo que estábamos conversando previo a grabar este programa con el doctor Jorge Vargas, que usted conocerá más adelante, estábamos hablando de que este síndrome podría ser la roca angular, así como él lo mencionaba, que desencadena muchas otras enfermedades. Pero ¿qué es? Porque a lo mejor hemos escuchado el término y lo hemos asociado con distintos factores, pero hoy analizaremos paso a paso para que usted en casa tome nota y por supuesto tenga una mejor calidad de vida. Así que comenzamos inmediatamente. Doctor, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte acá en Los Investigadores Médicos. Gracias, pues contento nuevamente de estar contigo, compartiendo micrófonos y compartiendo pues temas tan importantes en salud que son de mucho interés para toda la gente allá afuera, y que pues a nosotros también nos llena llevar esa información, y este programa pues no va a ser para nada la excepción. Así es, y siempre tenemos los temas más a la vanguardia, y sin duda alguna lo ha escuchado mencionar, sobre todo ahora en redes sociales, que se ha vuelto como que un tema bastante popular. Pero para iniciar yo quisiera pedirte, doctor, que nos expliques de una manera bastante entendible, como siempre lo haces, ¿qué entendemos por este síndrome metabólico? Bueno, Diana, cuando hablamos del síndrome metabólico nos vamos a referir, es un grupo de alteraciones, ¿sí? Son varias alteraciones que están relacionadas entre sí, ¿sí? Y que una va a conllevar a otra alteración, básicamente. Pero todo básicamente lo podemos englobar o está desencadenado por una alteración que muchas veces lo habrán escuchado en otras enfermedades, que se llama resistencia a la insulina. ¿Sí? A partir del tema de la resistencia a la insulina empieza a activar diferentes sistemas en órganos como el músculo, en el hígado, en el tejido graso, y esas alteraciones van a conllevar al riesgo de padecer enfermedades a largo plazo. Entonces básicamente es a partir de esta resistencia a la insulina como la piedra angular que desencadena todas estas alteraciones y puede conllevar a riesgo de enfermedades cardiovasculares, metabólicas en general. Precisamente a eso iba mi siguiente pregunta, para que nos enfocáramos un poco más respecto a los factores de riesgo y a qué enfermedades, porque estábamos escuchando que podría ser para la hipertensión, para la diabetes, para, bueno, el sobrepeso también está muy incluido en este tema, pero ¿nos podrías contar cuáles serían los factores de riesgo si no nos ponemos realmente a la tarea de cambiar nuestros hábitos para evitar esto? No, totalmente, y es que es importante, siempre cuando hablamos de una enfermedad crónica degenerativa en general, se abordan muchas veces los mismos factores de riesgo.
Pero es que justamente es a partir de los estilos de vida a veces modificables que inicia justamente todas estas alteraciones, y esto conlleva justamente a lo del síndrome metabólico. Entonces, ¿qué factores de riesgo principalmente podemos mencionar? Los antecedentes familiares, ¿verdad? Siempre, claro. Si papá, mamá, abuelos están enfermos de diabetes, de hipertensión arterial, pues existe más riesgo de que la descendencia desarrolle en algún punto de su vida estas condiciones. Otras alteraciones como el tema del tabaquismo, como el tema del sedentarismo, factores como el uso de algunos medicamentos, incluso, ¿verdad? Hay pacientes que son dependientes de esteroides a largo plazo, y estos también conllevan a generar alteraciones en nuestras células, a que éstas se hinchen, se inflamen, y eso contribuye justamente a algunos de los factores que son criterios diagnósticos para el síndrome metabólico. También, pues, si sumamos a esto justamente el riesgo de exposición, el tema del estrés, el ambiente donde nos desenvolvemos en general, pues también va a contribuir. Y es que tenemos que recordar que muchos de los mecanismos que se alteran y que son productos de enfermedad, también son mecanismos de defensa de nuestro cuerpo, y son mecanismos que quieren llevar ahí sí que al equilibrio justamente a nuestras células, a nuestros tejidos y órganos. Y es a partir de esa como falta de compensación de nuestro cuerpo en donde se empiezan a desencadenar diferentes condiciones y enfermedades. ¿Y cómo se llega al diagnóstico de este síndrome? Porque estaba viendo, y bueno, siempre me doy a la tarea de leer un poquito del cuerpo de manzana, que decía así, de tener, es decir, muchísima grasa acumulada en el vientre, además de una inactividad, sedentarismo sobre todo, malos hábitos, te lo mencionabas, como el tabaquismo. Pero ¿cómo se llega realmente a un diagnóstico? Bueno, realmente para hacer un diagnóstico, englobar al paciente dentro de un síndrome metabólico, existen criterios, ¿sí? Existen 5 criterios, y de los cuales debemos de cumplir por lo menos 3 para englobar a ese paciente, ¿sí? ¿Cuáles son esos criterios? Bueno, lo primero pues son los niveles de azúcar en sangre, ¿sí? Esta medición se hace con un glucómetro, ¿verdad? Con un examen rápido de azúcar en sangre, y tiene de preferencia que sea en ayunas, y aquel paciente que tenga un azúcar por encima de 100 miligramos por decilitro, ¿sí? Ya lo podemos encajonar dentro de un criterio diagnóstico. Otro de los criterios son las mediciones de triglicéridos y colesterol en sangre, ¿sí? Entonces existe puntualmente un corte, ¿verdad? Hablando específicamente de los niveles de triglicéridos en sangre. Aquel paciente que está por encima de 150 miligramos por decilitro de triglicéridos en sangre, también lo encajonamos dentro de otro criterio. Aquel paciente que se le mide el colesterol bueno, ¿sí? Recordemos que hay un colesterol malo y un colesterol bueno. En este caso solo agarramos al colesterol bueno. Y el paciente hombre que tenga menor de 40 miligramos por decilitro de este colesterol en sangre, también lo encajonamos dentro de los criterios diagnósticos. O aquella mujer que tenga menos de 50 miligramos por decilitro en sangre, también lo encajonamos en ese criterio. Y otro de los criterios es justamente el tema de la medición de la presión arterial, ¿sí? Acá vale la pena pues mencionarles y recalcar que no necesariamente tiene que ser un paciente que tenga una presión muy alta o encajonarlo como hipertenso, ¿no? Realmente con elevaciones no tan altas de presión arterial como la medición de 130 sobre 80, 130 sobre 85, podríamos también encajonarlo dentro de los diagnósticos, ¿sí? Y por último, el tema que mencionabas, la medición del perímetro abdominal, ¿verdad? Justamente en referencia a la obesidad central que decías, el cuerpo de manzana. Entonces ya hay pues criterios bien establecidos respecto a la medición, y respecto también Recordemos que no todas las personas pues, somos iguales a nivel mundial, ¿verdad? Aquí en Europa, en Asia, pues varía. Entonces, a nivel latinoamericano se ha estandarizado que el perímetro abdominal en hombre debería de estar por encima de 100 centímetros, arriba de 100 centímetros lo encajonamos dentro de los criterios, y en la mujer arriba de 86 centímetros la encajonamos dentro de los criterios diagnósticos, ¿sí? Okay. Entonces, de todos esos criterios que te mencionaba, que son 5 en total, con el paciente con que tenga 3, sí, no importa cuál de esos 5 sea, pero con que cumpla 3 de esos 5, ya lo podríamos encajonar dentro de este síndrome, y no necesariamente pues, el paciente va a tener una enfermedad establecida como tal, porque también hay que tomar en cuenta que aquel paciente diabético, que aquel paciente hipertenso que ya está tomando medicamento y que está controlado aparentemente, también lo incluimos dentro de este síndrome, porque muchas veces el paciente diabético está bien controlado, pero el paciente tiene colesterol bueno muy bajo o triglicéridos muy altos, entonces también esos
esos pacientes no hay que dejarlos pasar por alto, porque ellos también son candidatos justamente a empezar a cambiar o a ejercer tratamientos en el tema de estilo de vida y también utilizar productos que nos favorezcan a contrarrestar esos efectos. Claro, doctor, y yo quisiera preguntarte algo porque me llama la atención. ¿Tenemos algún síntoma o algún signo, además de que creo que el más obvio que podría ser la medición de nuestro vientre, pero tenemos síntomas, es decir, nos sentimos mal, tenemos algo que llame la atención que podríamos en casa decir, bueno, a lo mejor sí estoy padeciendo de este síndrome? Mira, Diana, por lo general, y es una muy buena pregunta, hay síntomas inespecíficos. Muchas veces la gran mayoría de estos pacientes pues, se puede quejar de tener un poco de fatiga, de cansancio, a veces situaciones de síntomas como cuando a alguien se le eleva un poco la presión o el azúcar, como dolor de cabeza, sí, que tienen a veces mucha sensación de hambre, mucha sensación de sed, ¿sí? Sin embargo, esos síntomas son inespecíficos porque pueden ser explicados pues, por muchos motivos más, ¿no? Pero sí existen signos clínicos que nos van a orientar justamente a este desequilibrio que hablábamos al inicio sobre la resistencia a la insulina principalmente. Hay un signo que se llama acatosis nigricans, que son manchas o parches justamente sí, que se presentan en los pliegues, son de coloración sí, negruzca. Pliegues me refiero a cuello, axilas, región inguinal principalmente. Entonces, este paciente automáticamente cuando vemos a alguien con esas manchas curiosas, podemos decir, este paciente tiene resistencia a la insulina. Claro. Así. Hay otro signo que se llama hirsutismo, que este signo es, sobre todo ocurre en las mujeres, y es porque existe un crecimiento de vello facial excesivo en las zonas de barba y de bigote. ¿Y esto por qué? Y eso también está desencadenado por la resistencia a la insulina. Al final, en ambas, ¿verdad? La resistencia a la insulina, en el tema del crecimiento, estimula el folículo y por eso hay un crecimiento del vello, y en el caso de las manchas genera cambios en el metabolismo de la epidermis y por eso se generan esas manchas, ¿no? Son dos signos bien puntuales que nos pueden llamar la atención y que nos obligan a pensar a que este paciente pues, está sufriendo cambios o alteraciones secundarias a la resistencia a la insulina. Hay otro de los signos que también podemos encontrar que se llaman xantomas, que estos son como unos barritos que son pardo amarillento que aparecen en la piel en diferentes zonas, principalmente en cara, en cuello o en abdomen. Y nos pueden orientar más que todo, esto no va al tema de resistencia a la insulina, pero sí nos engloba a que existe mucho triglicérido colesterol en la sangre y puede ser un efecto secundario a ello. Claro, ya lo sabe, entonces vaya tomando nota porque estamos aprendiendo de este síndrome que ya lo explicaba muy bien el doctor, es la piedra angular que desencadenaría muchísimas otras enfermedades como la hipertensión, la diabetes, problemas cardiovasculares, en fin, tantas otras cosas que vale la pena realmente poder ir con nuestro médico y plantearle nuestras dudas y salir, como decimos en el buen chapín, de dudas de una vez y tener una mejor calidad de vida. Doctor, ¿afecta también a jóvenes o lo vemos esto en personas mayores? No, realmente hoy día todos nuestros esfuerzos y todo pues tienen que ir enfocados justamente a la juventud, ¿verdad? Estamos teniendo muchas enfermedades crónico-degenerativas en un paciente adulto joven. Entonces, desde pequeños, pues desde lo que comemos, desde lo que hacemos, la actividad que realizamos, si estamos durmiendo adecuadamente, eso al final pues va a ir impactando y puede ir provocando y generando cambios en el metabolismo temprano. Entonces, realmente también es aplicable. Obviamente existen otros parámetros, otros criterios, pero también desde niños tenemos que empezar, y los padres allá en casa, ¿verdad? Empezar a cuidar los regímenes de alimentación, actividad física para evitar complicaciones a largo plazo. Claro, nuestros hábitos realmente es fundamental y si usted ha prestado atención acá a los investigadores médicos en programas previos, hemos estado hablando de la importancia de dormir, de mantener nuestros niveles de estrés en óptimas condiciones y también tener una vida mucho más activa y una alimentación balanceada para evitar llegar a esto. Pero bueno, ya hablamos de la alimentación, de la actividad física como es de fundamental, pero te quiero preguntar, ¿actualmente hay algún medicamento enfocado a aliviar este síndrome? Mira, realmente que esté enfocado justamente a tratar todos los efectos que conlleva este síndrome, no. Sin embargo, sí usamos medicamentos convencionalmente que van destinados a tratar estas alteraciones como por individuales. Y por eso es de que un paciente al final, muchas veces un paciente diabético, por ejemplo, termina usando muchos medicamentos sí, o termina siendo polimedicado porque tratamos de revertir de forma aislada cada de estos efectos o alteraciones que se van produciendo. Y además resulta muy costoso para el paciente también porque a veces hay una persona que tiene que usar 13 medicamentos o más solo para aliviar la presión, los colesteroles y mantener todo en óptimas condiciones. Pero yo quisiera saber qué es lo que estamos haciendo desde Guatemala porque tenemos muy buenas noticias y quisiera que nos contaras qué se está haciendo. Totalmente, Diana, y es que es bien importante porque
Y estamos bastante emocionados realmente, sí, porque a partir de la línea de investigación de Laboratorios Pharmalab, que es Innovio-Pharma, pues se desarrolló un producto que está destinado justamente a revertir los efectos del síndrome metabólico, ¿sí? Este producto se llama Modepar, que es como lo tengo aquí justamente a la par, y este producto pues nos tiene bastante encantados a todos porque tiene un potencial muy grande y que lo podemos utilizar desde una forma muy temprana para evitar complicaciones y riesgo pues a largo plazo en el paciente. Básicamente buscamos siempre mejorar la calidad de vida de toda la población en general, ¿no? Vamos a seguir abarcando más adelante justamente a conocer a detalle los componentes, cómo actúa, cómo funciona, cuál es el objetivo, entre otras muchas cosas más. Por lo tanto, pues esperamos que no se pierdan ese importante programa. Seguramente las personas que nos están acompañando en casa están tomando nota y no se lo van a querer perder. Doctor Jorge, muchas gracias por habernos ampliado, darnos la introducción de hecho a este tema tan interesante, y si más adelante estaremos entonces ya conociendo por qué es tan eficaz este producto. Y para usted en casa, recuerde que tendremos también un espacio abierto para contestar a sus dudas y preguntas acá en Los Investigadores Médicos. Continuamos con más. Después de estos consejos de salud, Que el síndrome metabólico, pues la incidencia va en aumento, un aumento alarmante. Y como ya bien lo decías tú y el doctor Vargas, cada vez aparece en jóvenes, ¿verdad? no se despegue de Los Investigadores Médicos. Mi nombre es Víctor Hugo Paredes, trabajo en el departamento de comercialización, manejo cuentas claves. Papá para mí es el significado de un ejemplo, de una persona que tiene que luchar, demostrarle, ser el ejemplo en todo el proceso para que un hijo pueda visualizarse en un futuro. Y realmente es un esfuerzo que uno tiene que hacer día a día, año a año, hasta demostrarles que nosotros como hombres somos capaces de poder darles el mejor ejemplo. A mi hijo pues siempre lo he tratado como campeón, le he manifestado que es una persona que puede ser maravilloso, puede hacer cosas fenomenales. A mis hijas pues son las princesas, ellas son la luz de mi vida y así pues mis 3 hijos hacen algo maravilloso en mí. Me gustaría dejarles como legado, primero demostrarles de que en la vida uno puede lograr todo lo que se propone, que ellos sean personas honestas, que tengan un buen ejemplo de padre y decir, bueno, mi padre lo hizo, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Lo importante sería que ellos dupliquen todo lo que yo pude hacer. Ese es mi legado y realmente los adoro porque son mi inspiración, son las personas que me hacen luchar día a día. Y la verdad es que cuando uno tiene aquellos altibajos, pues dice, no, por mis hijos voy para adelante y realmente ellos quiero que también sean buenos padres en un futuro como buenas madres. Si yo tuviese a mis hijos enfrente, pues les diría que los amo, que se esfuercen, que luchen. Todos estos peros que van a encontrar en el camino es parte de lo que les tiene que ayudar a ser mejores, ser personas honestas, humildes y sobre todo luchadores, exitosos y nunca sentirse más ni menos que nadie. Siempre ser ellos mismos, ser auténticos y luchar por sus sueños. En tu silencio, sonrisa, abrazo y palabras de aliento está la esencia de tu amor como papá. A todos los superpapás, gracias por convertir lo ordinario en extraordinario. Hola, soy la doctora Gabriela Miranda de Clínicas SIM de Corporación Pharmalab. Recuerda que un paciente relativamente sano debe consultar al médico por lo menos una vez al año. Un paciente que padece de alguna enfermedad de base, por ejemplo, diabetes, debe consultar una vez al mes. En Clínicas Médicas del SIM estamos gustosos de atenderte y la consulta es gratuita. Visítanos en la 0 Avenida C2-55, zona 6 de Villanueva, Colonia Najarito, o en Tikal Futura, Torre Luna, octavo nivel, Clínica A. Corporación Pharmalab. Liderazgo de calidad.